Amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza, su canal. Una semana más, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las escrituras. Gracias, de verdad que muchas gracias por acompañarnos cada semana y por ir aprendiendo el Evangelio, que es obviamente el objetivo. El objetivo no solamente es brindar información, sino poder brindar alternativas para que puedan, obviamente, enseñar, compartir o sobre todo fortalecer su espíritu a través de ese conocimiento y obviamente crecer en el espíritu, y si uno ha aprendido también poder compartirlo a los demás y edificarnos todos en venir a Cristo. Así que bienvenidos a una semana más de la clase del Nuevo Testamento que estamos estudiando este año. Nos toca de la semana del 9 de octubre al 15 de octubre, el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Veremos dos libros agradables, Filipenses y Colosenses, dos libros no muy escuchados o conocidos en la iglesia, sin embargo, obviamente están en el canon del Nuevo Testamento y hay que estudiarlo y aprenderlo. Saludo a todos los que nos siguen, agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases, en el video y nos siguen. De verdad que es un grato gusto poder compartir el Evangelio con todos y edificarnos todos, que ese es el objetivo. Así que vamos a empezar las clases, y las clases de hoy, el título de la clase del día de hoy dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el título de la clase. Que nos pueda fortalecer Cristo. No hay nada imposible, porque Cristo es el que nos fortalece, y se ve una imagen de un hombre tratando de subir en una cuesta, tratando de subir en una loma, en un cerro, una roca, una piedra, que es un poco difícil e imposible. Sin embargo, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Ese es el título de la clase. Así que hoy nos sumergiremos en los hermosos capítulos de Filipenses y aprenderemos eso, y Colosenses también, donde encontraremos versículos que inspirarán nuestras almas y obviamente nuestros espíritus, y lecciones que nos harán reflexionar profundamente. Ok, ese es el objetivo. Agradezco por seguirnos a muchos países. Veo Guatemala, veo... Obviamente en Estados Unidos hay varios, veo Ecuador, veo Argentina, de verdad muchas gracias. De Venezuela también, hay algunas estacas, de Perú, de Bolivia, muchas gracias. De Paraguay y Argentina, muchísimas gracias por acompañarnos. De Nueva York también, de verdad, muchas gracias, y pueden seguir comentando y haciendo preguntas que voy a tratar de ir respondiendo poco a poco por el tiempo, obviamente que nos es un poco corto. ¿Se acuerdan que quedaba pendiente un tema que hablé la semana pasada acerca de la conferencia general? Espero que hasta ahora pues ya hayan podido disfrutar la conferencia. Ya ha pasado 2 semanas más o menos. Los mensajes, los hermosos mensajes. Bueno, les voy a comentar y les comento, porque estoy seguro que no lo sabían. Y es bueno saber, la verdad hay que saberla. Hay que conocer de todo, hay que conocer la verdad y obviamente conocer cómo funciona muchas cosas la iglesia, cómo funcionan los discursos, cómo funciona la conferencia general. Lo que voy a decir, por si acaso, no lo hago con el fin de desanimar de ir a la conferencia, sino para que sepamos cómo es el proceso de los discursos. Lo digo bien clarito. Los discursantes reciben su asignación de dar un mensaje en la conferencia con meses de anticipación. En la conferencia general me refiero de la iglesia. Los discursantes, o los oradores, como gustan llamarlo, tienen que entregar sus mensajes al departamento de traducción de la iglesia con un mes de anticipación. ¿Okay? Se le asigna con meses de anticipación, ellos preparan sus mensajes, esos mensajes lo escriben en inglés, no hay otro idioma, porque es el idioma oficial de la iglesia, para ser a nivel mundial. Al ser escritos en inglés, lo entregan al departamento de traducción de la iglesia. ¿Por qué? Porque de ahí se reproduce, obviamente se saca copias y lo mandan a todos los idiomas, a todas las traducciones, a todos los traductores de todos los países. Bueno, me refiero no de los países, pero de todas las lenguas, ¿verdad? De todos los idiomas. El español, el portugués, el chino, etcétera, ¿verdad? Eso lo hacen con un mes de anticipación. Antes de la conferencia, en el mes de septiembre más o menos, ellos ya están entregando sus discursos.
escritos, tan igual como lo van a dar, tan igual como lo van a exponer, tan igual como lo van a presentar el día de la conferencia general. Los traductores, al recibir esas hojas, esos mensajes, los traducen, obviamente. Los revisan a medida que los discursantes envían sus revisiones. Es decir, desde septiembre, más o menos, hasta el día de la conferencia, ellos van mandando revisiones de palabras, de frases, quién lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo. Hay que ver que no se puede atribuir algunos dichos, algunos mensajes, algunas frases como propias. ¿Por qué? Porque tienen autores. Y eso también lo tienen que poner o decir o mencionar porque son derechos de autor o para que no haya ningún diverso dificultad. Entonces, a medida que ellos van entregándolo, a medida que se acerca la conferencia, los oradores o discursantes, las revisiones lo van haciendo llegar también a los traductores para que vayan corrigiendo pequeñas cosas, ¿verdad? Ellos los revisan a medida que los discursantes envían sus revisiones. Tengan en cuenta que los discursantes leen su mensaje cuando lo están dando porque son impresos. Sí, mi hermano, son impresos. Es por eso que no está nada mal que cuando usted recibe un mensaje en el barrio o en conferencia de barrio, conferencia de estaca, usted puede llevar un mensaje escrito. Así lo hacen las autoridades. Así que no es nada malo. Obviamente, muchos tienen el don de poder decirlo de memoria, pero corres mucho riesgo. Corres riesgo de equivocarte o de perderte. Es mejor escribirlo y obviamente lo puedes leer. Así se hace en la iglesia, sobre todo en la conferencia general. Hay unas pantallas transparentes que en la televisión no se ve. Obviamente cuando estamos viendo la conferencia general a través de los videos, a través de la pantalla, no se ve. Son medios translúcidos, se llaman los teleprompters. Ahí sale su mensaje y ellos lo leen. Salen 3 pantallas normalmente, derecha, izquierda y al centro, de tal manera que ellos leen sus mensajes, obviamente que han sido escritos en inglés porque ellos lo hacen en inglés. Estoy hablando del porcentaje de la mayoría. Hay algunos que lo traducen al idioma de ellos de donde son, ¿verdad? Por ejemplo, el elder Uchtdorf lo grabó en alemán. ¿Por qué? Porque él habla alemán, para que quería que vaya pues en su mismo idioma. El elder Christofferson a veces lo graba en español. El elder Richard Scott, que ya falleció, obviamente apóstol, también lo grababa en español porque sabían el idioma español y quería que la gente lo escuche en su propia lengua. Entonces, de esa manera los expositores o los oradores o los discursantes o las autoridades que estén discursando obviamente van leyendo el mensaje y los traductores al escucharlo lo van traduciendo más o menos a la misma velocidad, ¿verdad? De tal manera que cuando termine el expositor, pues termine también el traductor, que haya una paridad, una igualdad en eso. Los traductores leen el mensaje con los cambios del momento, que ya ha dado los oradores. Muchas veces, como les dije, hay cambios de palabras. Ahora, después de terminada la conferencia el lunes, después de la conferencia general, los discursantes tienen hasta las 5 de la tarde para entregar la versión final. Lo que se publica ya. Lo que se publica es la versión oficial. Es decir, no lo que hayan dicho en la conferencia, por si acaso. No lo que han dicho en la conferencia, en los videos, en vivo, sino luego lo pueden corregir hasta las 5 de la tarde del día lunes. Ya eso, las correcciones finales son lo que se presenta para la traducción oficial y lo que queda escrito. Es decir, que ellos pueden corregirlo. Conclusión, es mejor leer el discurso porque ya es oficial y ese es el que cuenta. Ojo, ese es el que cuenta ya. Ahora, ¿quieres ver las diferencias? Bueno, escucha el mensaje y léelo. Haz la prueba. Vas a ver diferencias. Quizás en algunas palabritas, ¿verdad? Pequeñas palabras, pero a veces verás cambios.
a veces vas a ver cambios. Obviamente la primera presidencia está al tanto de ello, a veces manda a corregir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no le parece de acuerdo. ¿Ok? No te desanimo, simplemente debes conocer cómo es el proceso. Ahora, si te agrada pues ir a la conferencia y escuchar los mensajes, excelente. Si te agrada esperar, también. Ya tú verás la forma, la manera correcta de poder recibir los mensajes. Hago mención esto también. Y no nos escandalicemos, no hermano, usted está recomendando no ir para nada. Les hago recordar a los que son nuevos o a los que no saben o a los, sobre todo a los latinos que hablan obviamente el idioma español, que antes, estoy hablando antes de la tecnología que estamos usando ahora, que es el internet. Antes llegaba a la conferencia general, y no me van a dejar mentir, porque todos lo saben, los que tienen años en la iglesia. La conferencia general se daba en abril, como siempre se da, y en octubre, que siempre se hace, pero a nosotros nos llegaba, digo a nosotros porque me incluyo, en julio la de abril y en diciembre la de octubre. Y estoy hablando recientemente, ¿eh? Así llegaba, con ese tarde de tiempo. Y luego obviamente ha ido menguando el tiempo, ¿no? Han ido acortando el tiempo, pero eso era el tiempo. Nos llevaba, perdón, en julio y diciembre, enero. En enero tú recibías tu leona, pues, ¿no? Que tenías que estar suscrito, por cierto, y te llevaba un tremendo leona, pues grande, gorda, ¿verdad? Que esas eran pues las principales, porque tenías que leer lo que habían dicho en los mensajes. Ahí venía lo que era la traducción oficial, lo mismo. Pues ahora ha cambiado porque es más rápido el tiempo, es más eficaz, obviamente uno puede escucharlo y la versión escrita ya sale pues al poco tiempo, ¿verdad? Tú elige, pero es bueno que sepas cómo se hace, cómo se hacía, cómo se hace y cómo ha ido mejorando. Sin embargo, pues las traducciones siguen tomando un poquito de tiempo. Hermano, ¿y solamente eso sucede con el español? No, mi amigo. No, mi hermano. Eso sucede con todos los idiomas y en inglés también. Así que si sabes inglés y obviamente crees tú que no se corrigen, no, sí se corrige también, ¿verdad? Eso en todos los idiomas. Así que ya está dicho. La idea es poder aprender cómo se hace, cómo dicen que se hace. Bueno, pues esto no lo vas a encontrar en ningún lado. Yo te lo digo para que puedas conocer y saber, porque de repente nunca vas a poder estar en una conferencia general y tranquilo, con tranquilidad puedes leer tu leona, con tranquilidad puedes leer los mensajes, comparar las escrituras, verlas, revisarlas y poder aprender. ¿Ok? Así que espero que te sirva, que te ayude y que pues tú saques tus conclusiones. Pasando a otro tema, ¿se acuerdan que hace un tiempo hablé de la película Son of Freedom, El sonido de la libertad? Es traducción del inglés al español. No sé cómo se ha vendido la película en otros idiomas, perdón, en español, pero creo que es así también. Que habla acerca de la trata de niños, ¿se acuerdan? Es decir, el secuestro de niños y cómo lo venden. Y mencioné que está basada en la historia de Tim Ballard, que es miembro de la iglesia, ¿verdad? Sí lo mencioné. Por cierto, el apellido Ballard no indica que son familia pues con el apóstol Russell Ballard. El apóstol Russell Ballard tiene 94 años y ocupa el puesto número 2. ¿Verdad? Sí, lo menciono para conocer. El número 2 en sucesión. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, en sucesión. Al morir el presidente de la iglesia, pues se tiene que elegir un sucesor. El primer sucesor en la línea de sucesión es el elder Oaks, Dallin Oaks, que es primer consejero. El segundo en la sucesión es el elder Russell Ballard. ¿Okay? No tienen nada que ver. Tim Ballard con el apellido Russell Ballard no tienen nada que ver, no son familia. Pero se acuerdan que les dije que está en la historia, la película narra la historia de este hombre. Volviendo al tema, Mitt Romney, ahorita les voy a explicar quién es. Él es senador de Estados Unidos, representando a Utah. Él es miembro de la iglesia y fue candidato a la presidencia. No sé si recuerdan, cuando postularon, pues Barack Obama le ganó a Mitt Romney. Él es miembro de la iglesia, Mitt Romney, y obviamente fue candidato pues a la presidencia. Por cierto, es millonario.
miembro de la iglesia, representa Utah. Ha dicho él, no, ¿por qué lo mencionó? Porque él ha dicho ya que ya no va a postular al Senado. Entonces, al decir eso va a quedar un puesto, quedaría un puesto vacío y postularía nada menos que Tim Ballard. Así dicen las informaciones. Les comento un poco de noticias para conocer, no todo es escrituras, hay que conocer un poco. Es decir que Tim Ballard quiere ingresar a la parte política. Una opinión, aquí lo comento por esto, y yo lo digo, es una opinión personal, mía, propia de mí. ¿Te gusta? Muy bien. ¿No te gusta? No hay problema, son opiniones. Una opinión personal es, estoy hablando obviamente de que este hombre, Tim Ballard, sí tiene todo mérito con todo lo que ha hecho este hombre con respecto a los niños, ¿verdad? Es un gran trabajo que hace. Espero que siga en esto, pero que no entre en política. Es mi opinión, como que no queda bonito, ¿verdad? No se ve agradable, como que parece que se aprovechó de la película para obtener un puesto político. Es mi opinión, una vez más lo digo. Es decir, el dinero, ¿verdad? Parece que ya lo está ensegando. Ya cuando el dinero entra de por medio no se ve bonito, pero en fin, es una opinión nada más. No olvidemos, y eso debemos tenerlo en cuenta, y claro, no olvidemos que no somos salvadores nosotros. No somos los únicos en el mundo que puede hacer las cosas bien. Si piensas eso, mi hermano, estás mal. Si piensas así, vas por mal camino. Así que también informo esto para tenerlo en cuenta. No nos creamos salvadores. No, yo soy el único salvador. No, mi hermano, hay muchos. No eres el único. Por algo no eres el salvador, pues el único salvador es Cristo. Así que también informo algunas noticias para que estén al día. Ahora sí, ya entramos a la clase, que es lo importante. Si no te gustó esta parte, no hay problema. Sigamos con la clase. Y la idea es poder compartir un poquito más. Ahora, entramos al libro de Filipenses. Filipenses lo he puesto ahí en marco, hay esas 3 hojas y media, es fácil de leer, una lectura rápida, así que no hay mucho que demorar y se puede estudiar brevemente. ¿Por qué estudiar este libro de Filipenses? En su epístola a los Filipenses, Pablo dio aliento a los santos de Filipo y los exhortó a permanecer firmes en la unidad y a trabajar juntos para defender la fe. Quizás uno de los principios más importantes que Pablo enseñó a los filipenses es que orar a Dios y confiar en Él brinda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estudiar los mensajes de aliento de Pablo en esta epístola puede ayudar a los alumnos, sobre todo a los alumnos, a los lectores, en sus esfuerzos por perseverar pues fielmente hasta el fin. A medida que todos nos esforcemos por seguir a Cristo, también podremos adquirir confianza y, como Pablo, vamos a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese título está basado en Filipenses 4:13. El libro de Filipenses está escrito a la iglesia pues de Filipos en Macedonia, probablemente la primera rama establecida en Europa. El autor, como sabemos, es Pablo. Lo escribió en Roma, donde él estaba prisionero en espera de juicio. Se escribió más o menos en el año 61 y 62 después de Cristo. Y hay que entender que los santos filipenses habían enviado a Epafrodito, ese nombre, ¿verdad? Ellos habían enviado a Roma para llevar regalos a Pablo y para atender sus necesidades, porque sabían que Pablo pues no estaba preso, ¿verdad? Pablo sintió el anhelo de Epafrodito de regresar a casa después de una enfermedad casi fatal que tuvo Epafrodito, y decidió enviarlo de vuelta, decisión que dio motivo para escribir la carta. Gracias lo recibe amablemente y lo regresa. Al enviarlo nuevamente, Pablo
Obviamente le da una carta a los filipenses. A diferencia de la mayoría de las otras epístolas de Pablo, esta epístola no parecía estar motivada por grandes disputas doctrinales o dificultades morales entre los santos, sino que era más bien pues una carta de amistad más o menos, llena de afecto, de confianza, buen consejo y buen ánimo. El más feliz de los escritos de Pablo es esta epístola, porque los filipenses eran los más queridos de sus hijos en la fe. Pablo se sentía contentos con ellos. Y qué bueno, qué bueno. Así que estos capítulos veremos el día de hoy en Filipenses y para ello pues empezaremos con Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1 vemos que Pablo describe las bendiciones que provienen de la oposición en los primeros versículos. En los primeros versículos Pablo expresa gratitud y amor por los santos de Filipo. Pablo dirige su carta a todos los santos, dice el versículo 1, y lo bonito es que luego les dice que siempre en sus oraciones ruega por todos. Eso lo dice el versículo 4. Versículo 4 dice lo siguiente: siempre en todas mis oraciones ruego por todos vosotros con gozo. ¡Wow! ¡Qué bonito versículo! Entonces, Pablo les dice eso a los filipenses, que siempre ruega por ellos. Pablo oraba por los filipenses y él lo hacía con gozo. Imaginen el amor y la gratitud que Pablo sentía por los filipenses. Esto nos recuerda pues la importancia de las reuniones dominicales. ¿Por qué? Porque deben ser espirituales. Y cómo la oración constante puede llenarnos de gozo. Una reunión dominical tiene que ser espiritual. ¿Se dan cuenta? Es la importancia espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo dice, siempre en todas mis oraciones ruego por todos vosotros con gozo. Esta es una manera en la que Pablo sentía que podía recompensar a los filipenses por lo que ellos hicieron por él, el rogar por otros. Muchas veces nos va bien en la vida y creemos que es por nuestros méritos, por la vida que llevamos, o porque oí un mensaje, o porque oré una vez, o porque fui a la iglesia, sin saber, y eso a veces no lo sabemos, sin saber que muchos oran por nosotros. La oración de una madre por su hijo para que vuelva al camino, y el hijo sin saberlo cree que es gracias a él que ha vuelto. La oración de un padre para que su hijo no se desvíe, y el hijo cree que es gracias a él, sin saber que tiene un padre que está orando, ayunando, orando, derramando lágrimas para que vuelva al camino. Y si se ha desviado, pues para que vuelva al camino. Muchas veces las oraciones de nuestros familiares, de nuestros amigos, muchas veces no es por méritos de nosotros, sino por las oraciones de los demás. Por esas oraciones a nosotros nos va bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar por los demás. Tal vez nos escuche. Y ese hermano, esa hermana, ese familiar, ese papá, mamá, ese hijo, esa hija, cambien sus vidas, mejoren sus vidas. Ahora en el versículo 6 veamos la confianza en el trabajo de Dios. En el versículo 6 dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabras profundas. Este versículo nos habla de la confianza de Pablo en que Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Nos desafía a confiar plenamente en el Señor y en su plan para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Pablo era un hombre con un intelecto, una inteligencia sobresaliente, pero él también era un hombre con un gran corazón, y los cristianos filipenses estaban en su corazón. ¿Dónde dice eso? Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Dónde está marcado eso? Lo marcamos ahí. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Muchos dicen que Pablo era duro, pero vemos en este versículo que Pablo era un hombre que también amaba a la gente. O sea, que no era duro, era de repente estricto, pero tenía su corazón lleno de amor. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 también dice,
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Eso es lo que dice el versículo 9. Pablo nos anima a orar por un amor que crezca en sabiduría, en conocimiento y discernimiento. Nos llama a buscar la santidad en nuestras vidas y a llevar frutos de justicia para la gloria de Dios. Obviamente los versículos, avanzando, los versículos 12 y 14 habla de predicando a pesar de las dificultades que había. No era fácil la predicación. Los versículos 12 y 14 dicen lo siguiente: y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo han sido evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven, dice. ¿Se atreven a qué? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso dice el versículo 12. En el versículo 12 habla sobre todo de las dificultades. No les fue fácil. Las cosas que me han sucedido han redundado en el mayor progreso del Evangelio, habla Pablo. A pesar de las dificultades, Pablo encuentra alegría en proclamar el Evangelio. Esto nos desafía a compartir la palabra de Dios con valentía, incluso en medio de las adversidades. No es fácil, pero se puede. Pablo sabe que ama al pueblo y que el pueblo también lo ama, pero como siempre pasa en la vida, porque no todo es felicidad, hay algunos que envidian a Pablo. Pablo sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar el ministerio de Pablo y para promover sus propios nombres y colocarse por encima de Pablo. Es por eso que Pablo dice en el versículo 15, vamos a ver lo que dice: y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo será eso de predicar por envidia? Predican a Cristo por envidia. Eso es, pues, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es predicar por envidia y contienda? Estas personas estaban contentas de que Pablo estuviera preso, imagínense, debido a que ellos sentían que esto les daba pues una ventaja competitiva sobre él, en lo que ellos consideraban un concurso de predicar el Evangelio. Ellos estaban motivados, o al menos en una parte, por un espíritu competitivo, el cual es común a veces, muy a menudo entre los predicadores, entre los líderes pasa eso. Muchas veces pasa también entre nosotros. Hay hermanos que dan buenos mensajes y a la gente le gusta. Otros se sienten mal porque no tienen ese don. ¿Ustedes se han dado cuenta en líderes? Eso pasa muchas veces y a veces hay envidia de eso. La envidia no nos es ajena en la iglesia, lamentablemente. Tener envidia al líder por su llamamiento cuando no nos damos cuenta que es la iglesia de Cristo, no alegrarnos por los llamamientos de otros, sino al contrario, sentir envidia no es bueno. La iglesia es para poder crecer y sentir amor. Aquellos que predican el evangelio con motivos equivocados están pues infectados, ¿no? Con contención, con riña, con pelea, el cual hace que ellos pues sirvan, pero no sinceramente. En el versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, le dice Pedro. Eso dice el versículo 16. Vemos que la contención está más enfocada sobre una imagen de éxito en lugar pues de buscar un verdadero éxito ante Dios, que ese es el objetivo. Ellos querían que Pablo soportara la humillación de tener que admitir que otros eran más efectivos que él. Ellos no entendían de que a Pablo, honestamente, eso no le importaba, debido a que él no tenía un espíritu competitivo. ¿Dónde? En el ministerio. Eso no le importaba a Pablo. Aceptar el llamamiento para demostrar que yo soy mejor que el anterior líder, que yo tengo mejores ideas, que ahora sí el barrio, la sociedad de socorro, el grupo de élderes o sumos sacerdotes o los jóvenes o la primaria o la estaca van a crecer, eso no está bien. En la iglesia no hay ese tipo de competencias, mi hermano, pero siempre pasa.
Pablo había sido encarcelado en parte para callarlo, para detener su predicación del Evangelio. El intento del adversario de impedir el crecimiento de la iglesia pues no produciría el resultado deseado. Ojalá que en nuestras oraciones digamos: Señor, perdóname por no trabajar como tú deseas en tu obra. Perdóname por no predicar como tú deseas. Padre, yo no me compararé con nadie. Yo me rehúso de aquí en adelante a competir con cualquiera de tus siervos. Quizás mía sea la siembra y de otros la cosecha. Que me pueda regocijar en su éxito, porque es tu éxito. No es nuestro éxito, es el éxito de Dios. Y en eso debemos regocijarnos. Y obviamente aquí vemos de que Pablo sigue explicando y lo hace muy bien al declarar en el versículo 21. Vemos qué dice en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos muestra su profunda devoción a Cristo, recordándonos que nuestra vida encuentra su significado en Él. Esta declaración nos desafía a vivir completamente para Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano. Es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para el cristiano. La muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por la causa de Cristo, pues glorificaría a Jesús. Y eso era una ganancia. Y segundo, el estar en la inmediata presencia del Señor era una ganancia para Pablo. Esto también obviamente enseña que Pablo no temía la muerte. A pesar de que algunos hombres tengan temor de morir, ningún creyente debería o debiera temer a la muerte. Pablo les aconseja también en el versículo 27. Veamos lo que dice el versículo 27, el cual dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso dice el versículo 27. El presidente Gordon B. Hinckley, presidente de la Iglesia, que fue el 15, no se dice 15, se dice 15, no se dice 15avo tampoco, se dice 15, que fue el 15 presidente de la Iglesia en los años 95 al 2008 más o menos, antes del presidente Monson, ¿se acuerdan? Luego le siguió el presidente Monson, antes del presidente Monson fue el presidente Hinckley. Trato de mencionar esto para que no se nos olvide de los nombres de los profetas de la Iglesia, pues no, si somos miembros de la Iglesia hay que conocer. Él dijo lo siguiente, vamos a ver lo que dijo. Esta gran unidad es el sello distintivo de la verdadera Iglesia de Cristo. ¿A qué se refiere? Lo que está señalado en el versículo 27. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Él dijo eso. Se siente entre nuestro pueblo en todo el mundo. Como somos uno, somos suyos. Oramos por nuestro querido profeta, a quien amamos y honramos. Oramos por unos por otros para que podamos seguir adelante en unidad y fuerza. Si lo hacemos, ningún poder bajo los cielos podrá detener el progreso de este gran reino. Esto dijo el presidente Hinckley, eso lo encontramos en la Leona pues, del 83. Su tema se llamó Excepto que sois uno. Fin del comentario del presidente Hinckley. Ahora veamos el capítulo 2. Terminamos el capítulo 1 de Filipenses, veamos el capítulo 2, también conocido ese capítulo como el camino de la humildad. Así es conocido el capítulo 2. Los versículos 3 y 4 hablan de la humildad y el amor por los demás, y eso lo vamos a leer, la cual dice que, a ver, en los versículos 3 y 4, nada hagáis con contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Palabras profundas, ¿verdad?
Estos versículos pues nos instan a vivir con humildad y a considerar las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. ¿Qué impacto, viene una pregunta, qué impacto tendría si todos aplicáramos este principio en nuestras vidas diarias? ¿Te has puesto a pensar? Apliquemos estos versículos en nuestras vidas. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículos fuertes. En estos tiempos de mucha vanidad, de mucho demostrar lo que tenemos, para demostrar que somos más que los demás. ¿Verdad? Nos encanta demostrar pues lo que tenemos. Hay un deseo de pertenencia. De decir, no, esto es mío de mí. ¿Verdad? Este es mi carro, este es mi computadora, este es mi reloj, mira mi teléfono, mira mi traje, mira mi perfume, mira las cosas que yo tengo. Son mías. Hay un sentido de eso. O sea, dejamos de lado la humildad y obviamente pues el amor por los demás. Los versículos del 5 al 7 habla del ejemplo supremo de humildad en Cristo, en la cual nos habla acerca en el versículo 7. Veamos lo que dice. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Obviamente vemos aquí y lo entendemos de quién está hablando. Estos versículos nos presentan el ejemplo supremo de humildad en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Él renunció a su divinidad para servir a la humanidad como un siervo. ¿Cómo nos desafía este ejemplo a cambiar nuestra perspectiva y vivir con mayor humildad? ¿O nos da igual que Cristo nos haya dado ese ejemplo? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Cuán difícil sería para nosotros vivir en humildad si desde que vamos a la iglesia queremos ser más que los demás? Como ya lo mencioné, llevamos nuestros mejores trajes, que esperamos nadie lo tenga para ser los únicos. Llevamos nuestras mejores joyas para que nos vean lo bendecidos que somos. Sacamos pecho, pues, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿ese es el verdadero objetivo de ir a la iglesia? Ahora, sinceramente a mí me gusta el versículo 7 de estos versículos. En el versículo 7 dice lo siguiente: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Por qué dice que se despojó a sí mismo? Dios el Hijo cambió su hogar celestial, Jesús, cambió su hogar celestial con todo su esplendor divino por una morada terrenal, con todos sus ornamentos primitivos. Él, el Rey del cielo, el Señor omnipotente que reina, abandonó un trono para heredar un pesebre. Intercambió el dominio de un Dios por la dependencia de un bebé. Renunció a la riqueza, al poder, al dominio y a la plenitud de su gloria. ¿A cambio de qué? De la mofa, o sea, la burla, la humillación y la subordinación. Fue un cambio de dimensiones inigualables, una condescendencia de increíbles proporciones, un descenso de incalculable profundidad. Obviamente, ¿y por quién lo hizo? Lo hizo por ti, mi hermano, por mí, lo hizo por nosotros. Ahora, estos versículos leídos y vistos son para alguien que es altruista. ¿Qué es altruista? Veamos aquí lo que dice, qué significa altruista. Altruista pues es una persona aquella quien le interesa más la felicidad y el bienestar de otras personas que su propia conveniencia o comodidad, que está dispuesta a servir a otro cuando no se le requiere ni se le expresa agradecimiento, o una que está dispuesta a servir aún a las personas que no le agradan. Una persona altruista está dispuesta a sacrificar, a purgar de su mente y corazón sus deseos, necesidades, sentimientos personales, en vez de buscar y exigir elogios y reconocimiento para sí misma y la satisfacción de sus deseos. La persona altruista se dedicará a satisfacer esas necesidades humanas
en los demás. Eso dijo el elder Burr Peterson, que era el altruismo. Este versículo nos llama a reflexionar sobre la importancia, sobre la importancia de las cualidades. La pregunta es, ¿tienes esas cualidades? Mi hermano, quizás sea el momento de poder decir, no tengo estas cualidades o virtudes, pero voy a empezar. A partir de hoy seré bueno. Quizás te dure unos minutos siendo bueno. Mañana será un poquito más. Pasado un poco más, y así podremos ir avanzando. Llegamos al versículo 12, donde dice trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 12. Por tanto, amados hermanos míos, dice el versículo 12, por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, labrad vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo nos llama a reflexionar sobre la importancia de nuestra salvación y a buscarla con seriedad y reverencia. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra relación con Dios y comprometernos aún más con nuestra salvación? ¿Estamos haciendo algo por nuestra salvación? ¿O el mundo nos ha absorbido con sus trivialidades, con sus pagos que tenemos que hacer mensualmente, con los pagos de la luz, del agua, la casa, el internet, el auto, el seguro, etc.? ¿O pensamos en la salvación, aunque sea de vez en cuando? Luego Pablo les recordó a los santos que ellos resplandecían como luminares en el mundo. Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Una gran lección para esta época, resplandecer. Gran lección. Gracias, Pablo, por habernos enseñado de esa manera, el apóstol Pablo, que lo que dice en el versículo 15, en medio de una generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es nuestra meta, resplandecer. Llegamos al capítulo 3 de Filipenses. Estos versículos nos desafían a repensar nuestras prioridades y a buscar la verdadera riqueza en nuestra vida, que es repensar. La pregunta es esa, ¿qué es repensar? Volver a pensar, ¿no? Es volver a pensar una y otra vez las prioridades. Los primeros 3 versículos del capítulo 3, Pablo advirtió a los filipenses en cuanto a los maestros corruptos que declaraban que los conversos de la iglesia debían adaptarse a ciertas prácticas judías. Siempre hay en todos los lugares, vemos lo mismo, ¿verdad? De esa época. Incluso, pues la circuncisión los llama perros, los llama Pablo en el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2, leamos lo que dice. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. ¡Wow! Algo despreciable, el mismo término que utilizarían los judíos en contra de los gentiles. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los judíos los llamaban así, los judíos llamaban así a los gentiles. Pablo, igual pues, ¿no? Guardaos de los perros, les devuelve la enseñanza. Pablo sabía demasiado, sabía cuándo usar lo correcto. Los llama malos obreros. Como seres humanos siempre tendemos a idolatrar a los que tienen más virtudes, cualidades o dones, porque la pregunta es ¿cómo había esos malos obreros? ¿Por qué? Porque el ser humano pues siempre tiende a idolatrar a los que tienen más virtudes, cualidades o dones. Por ejemplo, a un cantante, a un deportista, a un pintor. En la iglesia sucede lo mismo. Sucede a veces lo mismo. Y eso se llama idealizar. ¿Qué es idealizar? Según la Real Academia Española, que es el diccionario, dice idealizar, considerar a una persona, una cosa o una situación como un modelo de perfección ideal o como mejor de lo que es en realidad. Eso dice el diccionario. Eso es idealizar. ¿Idealizamos en la iglesia? Por supuesto. Muchas veces idealizamos a los líderes, a las autoridades. No digo
una vez más, no digo que no hay que respetarlos, pero no es bueno idealizarlos. ¿Qué sucede cuando falla la autoridad? Nos sentimos ofendidos, nos sentimos mal, porque el modelo se cayó, porque mi líder tropezó, porque yo creía, supuse que era perfecto. El único modelo que debemos tener es Cristo, el único que debemos adorar es a Cristo y de esa manera no nos sentiremos defraudados. Miremos la imagen, lo que dice en la imagen izquierda. Dice, bájame de aquí que luego dices que te decepciono. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? En la imagen izquierda. El creyente pues lo idolatra, lo ama, a la autoridad supuestamente, por eso que le dice, y bájame de aquí que luego dices que te decepciono, ¿verdad? Es un poco el chiste. Y eso obviamente hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado que tenemos que tener. Pero hermano, el hermanito habla bien, pero su vida no ha sido nada buena. Ante eso les recuerdo que hay un dicho viejo que decía, cuando voy al sastre, yo no me fijo cómo está vestido. ¿O sí? Es un dicho viejo, porque ahora ya hay pocos sastres, ¿verdad? Pero cuando íbamos al sastre antes, para que nos haga un traje, no nos fijábamos cómo estaba vestido el sastre. Que muchas veces pues vestía ropa modesta, ¿verdad? Pero hacía un excelente traje. Consejo, lo mismo debe suceder cuando vamos a la iglesia. No fijarnos en la vida de los líderes, sino oír el mensaje. Hay que hacer eso, oír el mensaje, tomar notas de lo importante o analizarlo, lo que dice y guardar lo aprendido. Lo demás ya no tomo en cuenta. Si tiene una hermosa familia, se ha ido a la misión, cuántos años tiene en la iglesia, si paga diezmos, en qué trabaja, todo eso son cosas exteriores que muchas veces no sirven. Si nos cruzamos en el camino, un apretón de manos y quizás unas palabras con ese discursante y listo. No debe importarnos sus vidas y de esa manera no idealizaremos a los líderes y de esa manera los líderes tendrán más cuidado y cuidarán pues el mensaje que den porque sabrán que no lo vemos a ellos sino lo que nos importa es el mensaje. Entenderán que lo que deseamos es que con su mensaje yo pueda acercarme a Cristo. Seré cuidadoso cuando habla, lo que dice, estaré atento al mensaje. Y si se equivoca, al final quizás le podré decir, disculpe hermano, ¿dónde dice eso? Pero cuando lo idealizamos al líder o al que habla o al discursante porque habla bonito, porque es simpático, porque tiene buen traje, porque tiene años en la iglesia, porque tiene una bonita familia, porque tiene una bonita casa, etcétera, etcétera, perdemos la objetividad. Nosotros somos responsables también de cuidar la doctrina, hermanos. Voy a poner un ejemplo. Hace unos meses atrás escuché decir a un hermano que la iglesia en el 2022 había realizado más de 6,000 millones de horas de servicio voluntario. Yo con mis orejitas lo escuché. Y yo que lo escuchaba dije, ¿qué? ¿6,000 millones? ¿Escuché mal o estoy soñando? Me pareció absurdo. Era una cifra altísima. Al preguntarle nuevamente me dijo, sí, lo he leído en la página de la iglesia, me dijo. Yo le dije, ¿en cuál página? No supo especificarme y me cambió el tema. Obviamente que busqué y encontré este dato, que es para todos. El dato que estoy poniendo en la página que ustedes están viendo no es mía, es una página de la iglesia. Yo lo he puesto. ¿Ok? Obviamente lo busqué, está fácil porque está dentro de la página de la iglesia. La página de la iglesia se llama Cuidar de los Necesitados. Ahí dice varios datos interesantes que publica la iglesia y dice lo que está en rojo. No dice 6,000 millones, dice 6,300,000. ¿O estoy leyendo mal? Yo no estoy leyendo mal. Ahí dice 6,300,000. No, hermanito, pero
Cuando la comita va abajo es 6.000. Sí, pero también se pone, cuando es arriba, ya no se pone en la parte superior la coma, ¿verdad? Para decir 6 millones, se pone en la parte de abajo. Entonces ahí dice 6.300.000. Y el hermano había dicho 6.000 millones. Hermano, pero ¿qué son eso? No, eso no es importante. Bueno, para mí sí lo es. Hay que tener cuidado. Esta cantidad es más lógica por la cantidad de miembros que somos en el mundo. Quizás digan, pero es un error nomás, es verdad. Un pequeño error. Es verdad, es un pequeño error. Simplemente que debemos tener cuidado. Otro consejo que te voy a dar. Cada vez que vas a dar un mensaje o que tengas que dar la clase, por favor, lleva apuntes. Lleva tus apuntes. Por no hacerlo, te puedes equivocar. No idealicemos a los líderes. El único a quien debemos tener en alto siempre, y no hay pierde, es Cristo. Es curiosa la página, búsquenla y ahí está dando. La iglesia ya últimamente está dando datos. ¡Qué bueno! Ahí dice 3.692. No le ha puesto coma, mira. Está bien, se pone así. Proyectos de ayuda humanitaria en el 2022 y habla de 1.020 millones en gastos. 1.020 millones. Estamos hablando de 1 billón. 1.000 millones es 1 billón en gastos que ha gastado la iglesia en poder ayudar. Habla de 190 países y territorios en los que se prestó servicio. Toda esta página es de ayuda que ha dado la iglesia. Ya lo está poniendo y eso es bueno. Eso a mí me agrada que dé un informe, obviamente, de en lo que se gasta el dinero. Eso es importante y obviamente para el país también lo es. En este caso para Estados Unidos, que está fiscalizando y en todo momento sale y se hace todo un notición y obviamente quedaría mala la imagen de la iglesia si no estuviera obviamente, haciendo lo correcto. Avanzamos. En el versículo 5, Pablo dice una ventaja que tenía sobre los demás. Pablo siempre tiene ventajas sobre los demás. Habla acerca de lo siguiente. Habla acerca de que él pues era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Su linaje israelita, su posición como fariseo, su celo por el judaísmo y su estricta obediencia a la ley. Pablo recalca pues que él no era cualquiera, así que era, en otras palabras, era superior a sus demás competidores, vamos a decirlo, maestros, ¿verdad? Ahora en los versículos del 7 al 8, versículos 7 y 8 habla de la verdadera riqueza en Cristo. Así que los versículos del 7 y el 8 hablan de la verdadera riqueza en Cristo. Habla acerca de lo que dicen los versículos, pero todas las cosas que eran para mí ganancia las he considerado pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice. Estos versículos nos hablan de la verdadera riqueza que se encuentra en una relación profunda con Cristo. El apóstol Pablo nos muestra cómo consideró todas las posesiones terrenales como pérdida comparadas con el inmenso valor de conocer a Cristo. Ojalá que tengamos ese pensamiento. La verdadera riqueza espiritual se encuentra en Él. ¿Nosotros haríamos lo mismo? ¿Cuánto daríamos para la obra? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a poder dar a Dios? ¿Cuánto tiempo le damos? No es solamente dinero, hay que darle tiempo. ¿Qué edad tienes, mi hermano? ¿Eres un adulto mayor? Ahora tienes tiempo para dar a Dios. Ahora dispones de más tiempo para servir. ¿Sabías? No lo olvides. ¿Eres ama de casa? ¿O tienes tiempo? También puedes servir. Anímate. Hazlo por ti mismo para que tu felicidad aumente. Se puede servir. Mira lo que dice el versículo que estoy marcando, el versículo 8. Y ciertamente aún considero todas las cosas perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Qué bonito. Pablo lo pierde todo al entrar al cristianismo.
tenía una vida asegurada, buena vida, pero al cambiar lo pierde todo, dice el versículo 8 al final. Eso es lo que dice. Lo pierde todo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que hace Pablo. En el versículo 13 nos recomienda olvidando lo que queda atrás. Eso dice el versículo 13. Vamos a leerlo. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Este versículo nos anima a dejar atrás nuestro pasado y enfocamos en nuestro crecimiento espiritual continuo. A veces cargamos con el peso de nuestros errores pasados, pero en Cristo tenemos la capacidad de avanzar y de crecer. Esto es muy frecuente en muchos. No podemos seguir pensando en el pasado, ya pasó. Y tenemos que seguir avanzando. Todos hemos cometido errores y eso se queda atrás. Hace años me tocó estar en un consejo disciplinario de la iglesia. Ahora no se llama así, ahora se llaman consejos de membresía de la iglesia. Yo era el secretario de esa reunión. Pude ver cómo a un hermano le suspendían sus derechos y lo excomulgaban. Ahora se llama, ya no se llama excomulgar, ¿no? Ahora se llama retiro de membresía. Así se llama, miren los nombres que han cambiado. Cuando estuve allí, en esa reunión, fue un momento muy triste para mí. De verdad que es muy triste, es muy triste. Con el paso del tiempo y años, pasó un día, me encontraba en el templo, yo estaba saliendo y vi pasar a mi lado a un hermano. Y este me reconoció y me llamó por mi nombre. Yo no lo reconocí sinceramente y me dijo: soy el hermano tal, ¿se acuerda? Era el hermano que lo habían excomulgado. El hermano estaba feliz. Voy a entrar al templo nuevamente, hermano, me dijo. Ese día fue un día hermoso para mí. Él estaba feliz y yo me puse a llorar. Se los confieso. Qué alegría que me daba. Lloraba de alegría. Su pasado lo había dejado atrás. Nos dimos un abrazo tan fuerte que siempre lo voy a recordar. Había vencido su pasado. Los versículos 20 y 21 habla de la ciudadanía en los cielos. ¡Qué bonito! Ciudadanía en los cielos, dice el versículo 20. En el versículo 20 habla acerca, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estos versículos nos recuerdan que somos ciudadanos del cielo y que nuestra verdadera esperanza radica en la venida de nuestro Salvador. La verdadera riqueza está en nuestra herencia eterna en Cristo. Ahora seguiremos explorando el último y significativo capítulo 4 de Filipenses. Describiremos versículos que nos desafían a encontrar la paz. En el versículo 4 dice: regocijaos siempre en el Señor. Eso dice el versículo 4, regocijaos siempre, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijar. Este versículo nos llama a regocijarnos en el Señor en todo momento, incluso cuando enfrentamos desafíos. La verdadera paz viene cuando encontramos alegría en nuestra relación con Dios. No indica que no tengamos problemas, sino regocijarnos porque tenemos a Dios en nuestros problemas, porque pasará y tendremos paz y amor de Cristo, que ese es el objetivo. Los versículos 6 y 7 habla de la paz de Dios que sobrepasa toda comprensión. Eso habla de los versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y, ¿qué más? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos versículos nos hablan de la maravillosa promesa de la paz de Dios que va más allá de nuestra comprensión. Cuando confiamos en Él y le presentamos nuestras preocupaciones en oración, experimentamos una paz que trasciende
circunstancias que trascienden y va más allá. El versículo 6 dice, por nada estés afanosos. Eso dice el versículo 6, el cual está marcado. Es decir, no preocuparse excesivamente por nada. El profeta José Smith tradujo esta parte y corrigió la palabra afanosos por aflijáis. Eso dice en la parte inferior, en la traducción del profeta José Smith. Ahora, ¿qué significa aflijáis? Causar tristeza, causar molestia o sufrimiento físico. Es decir, por nada os aflijáis, por nada estéis tristes, por nada estemos molestos, por nada suframos. En lugar de afligirse o afanarse, entonces, ¿qué debo hacer? Pablo lo dice. Ahí lo dice en el versículo siguiente, que está en el versículo 6. Si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice el versículo 6. Eso es lo que dice. Debemos hacer, obviamente, peticiones. Hagamos nuestras peticiones en oración y ruego y gratitud. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no le pedimos a Dios nada. Nada realmente importante. Aquí Dios nos invita a que simplemente sean conocidas nuestras oraciones. Él quiere saber, sean dadas a conocer vuestras peticiones. Dice una vez más, tenemos que mejorar en el orar. Al final el versículo 6 dice con acción de gracias. Esto nos indica, no indica que lloremos, no indica el espíritu de queja delante de Dios. Cuando dejamos que nuestras peticiones sean conocidas, Dios escuchará. En verdad podemos estar ansiosos por todo, pero lo que debemos hacer es orar por todo y dar gracias por todo. El versículo 7 nos dice algo que es vital, pero que no le damos mucha importancia. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? A ver, leámoslo. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y, ¿qué más? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso dice el versículo 7. El Evangelio de Jesucristo trae paz mental, sana el alma y calma el corazón atribulado. Es por eso que debemos recurrir a las Escrituras en todo momento, debemos recurrir a los mensajes de los líderes, a las clases, a los manuales, a los himnos. El elder Richard Scott, que fue apóstol del Señor, que ya falleció. Por cierto, el elder Scott fue apóstol de la iglesia, que hablaba español también. Fue ingeniero nuclear, no era cualquiera. Participó en un reactor nuclear en un submarino. Era muy inteligente. Él dijo lo siguiente. Él hablaba en español también, porque hizo misión en Uruguay y fue presidente de misión en Argentina. Muy espiritual. Si buscan sus mensajes, son muy espirituales. Siempre hablaba con una voz muy suave, el elder Scott. Era bajito, no era muy alto, pero hablaba muy profundo. Él dijo lo siguiente: debido a que respeta tu albedrío, el Padre Celestial nunca te forzará a que ores. Pero al ejercer ese albedrío e incluirlo en cada aspecto de tu vida diaria, tu corazón comenzará a llenarse con una paz optimista. Esa paz traerá una luz eterna a tus tribulaciones y te apoyará a resolverlas desde una perspectiva eterna. Haz del ejercicio de tu fe tu mayor prioridad, dice. La Leona lo encuentras en el 2014. Eso dijo el presidente o el elder Richard Scott. Ahora llegamos al versículo 8 y creo que muchos lo conocen, eso espero. El versículo 8 es muy conocido. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Te acuerdas o no te acuerdas de este versículo? De todas las amonestaciones de Pablo, de todos sus consejos inspirados, de todas sus exhortaciones, José Smith incluyó este como el 13º artículo de nuestra fe. ¿Se acuerdan cuántos artículos de fe tenemos? 13. El 13º, el último, está incluido en los consejos de Pablo. José Smith incluyó este como el 13º artículo de nuestra fe. Es una amonestación a los santos para que busquen todo bien. Si bien el mundo nos acusa de tener una mentalidad cerrada, en realidad debería ser todo lo contrario.
Rechazamos el mal en todas sus manifestaciones, pero aceptamos toda forma de bondad y rectitud en la tierra, cualquiera que sea su forma. Eso es lo que dice el versículo 13. Luego vamos a ver qué dice, obviamente, el 13º artículo de fe, realmente. Dice: creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos, hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Luego, Pablo dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo. Él sigue avanzando y obviamente dice, todo lo puedo en Cristo. Versículo 13. Vamos a marcarlo aquí para poder verlo. Ahí está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo, obviamente basado en lo que es el título de la clase. Este versículo nos recuerda que en Cristo tenemos la fuerza para enfrentar cualquier situación. Nuestra paz proviene de la confianza que Él nos fortalecerá en medio de las dificultades. Así termina, obviamente, lo que es Filipenses y pasamos a lo que es Colosenses. Pablo es el autor del libro de Colosenses, así se les llama a los que vivían en Colosas, así se llama, un lugar perteneciente a Roma. El tema predominante de la carta es la preeminencia de Cristo. Pablo escribió una epístola a los miembros de la iglesia de Colosas, conocidos como los colosenses, después de enterarse de las influencias y falsas enseñanzas que allí había, que amenazaban con desarraigarlos de su fe en Jesucristo. Pablo procuró fortalecer la fe de los miembros que tenían en Cristo y en las cuales pues las bendiciones de tener una fe profundamente arraigada en Él. Así que no es mucho tampoco, son pocos capítulos, así que lo vamos a ver para poder aprender. Entramos al capítulo 1 de Colosenses y para ello nos iremos al versículo 15, que dice lo siguiente. El versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fin del versículo. Aquí la historia que se revela es la de un Salvador divino que se encarna en la humanidad. Imaginemos el asombro de contemplar al Creador mismo asumiendo una forma humana para redimirnos. Es algo que no se puede entender. Cómo Dios vino al mundo ¿para qué? Para ser como nosotros y para salvarnos. Esta es una historia que nos lleva a la humildad y el asombro ante la magnitud de la gracia divina. En este versículo dice el Dios invisible, obvio que es invisible para la mayoría, pero los grandes de fe, pues a los grandes de fe se les ha revelado. En el versículo 18 dice algo importante que lo sabemos, pero tenemos que recordarlo. ¿Qué dice el versículo 18? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso dice el versículo 18. Si no entendemos quién verdaderamente dirige la iglesia, estamos mal. Si un líder cree que él dirige la iglesia, estamos mal, muy mal. El profeta es un instrumento de Dios que tiene en la tierra para que dirija su iglesia. Una vez más, el profeta es un instrumento de Dios que Dios tiene en la tierra para que dirija su iglesia. A veces hacen la pregunta, ¿qué es un profeta? ¿Creen en profetas? ¿Cómo saber si el profeta es verdadero? Pero todo creyente que pertenece a una congregación tiene un profeta. La diferencia es que tienen otro nombre. Lo llaman papa, lo llaman el elegido, pero al final es lo mismo, ser un profeta. En nuestra iglesia no hay misterios con respecto al profeta. Es más, ya conocemos a los futuros profetas o los que dirigirán la iglesia. No son perfectos los profetas, pero vemos que se esfuerzan para que crezca la iglesia. Veamos qué dice el presidente Hinckley. El presidente Hinckley, con respecto a esto, vemos lo que dice. Sé que no soy la cabeza de esta iglesia. Ojo, lo que estoy leyendo es lo que dijo el presidente Hinckley.
Sé que no soy la cabeza de esta iglesia. El Señor Jesucristo es su cabeza. Él es su cabeza viviente. Mi misión, mi principal responsabilidad, mi mayor honor es dar testimonio solemne de su realidad viva. Jesucristo es el Hijo de Dios, que condescendió a venir a este mundo de miseria, lucha y dolor para tocar los corazones de los hombres para bien, enseñar el camino de la vida eterna y entregarse a sí mismo como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Eso está en La Leona de febrero del 96. Noticias de la Iglesia. News of the Church. Ahora, si no entendemos nosotros, si no entendemos que es un profeta, vamos a estar mal. Aquí, por ejemplo, vamos a ver al presidente Nelson, profeta de la Iglesia de Jesucristo, que se le ve jugando pues también con herraduras. Le ve jugando las herraduras. Él dirige la iglesia en la actualidad a sus 99 años. Todo un récord llegar a esa edad. ¿No? Todo un récord. No es fácil. No es fácil. Ahora, en el versículo 20, vamos a ver lo que dice el versículo 20, que se está marcando de amarillo y dice, por medio de él y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La historia que encontramos aquí es la de la reconciliación y la restauración universal. La idea de que a través de la cruz de Cristo todas las cosas son reconciliadas nos recuerda la esperanza de un mundo restaurado y renovado por su amor. Cristo nos reconcilió con Dios. A través de Cristo volvemos a Dios mediante su expiación y muerte en la cruz. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Los versículos 21 y 22 nos cuentan pues una historia conmovedora de nuestro pasado y nuestro presente. Esos son los versículos 21 y 22, que nos recuerdan eso. A vosotros también, que estabais en otro tiempo alejados y eras enemigos de vuestra mente por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado, dice. Ahora os ha reconciliado. Eso es lo que habla acerca, obviamente, de los versículos 21 y 22 que se está marcando en este momento. Dice en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta es una historia que habla obviamente de la transformación y el perdón. Imagina el cambio, mi amigo, que ocurre cuando nos acercamos a Dios y somos reconciliados a través de la expiación de Cristo. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a encontrar esperanza en la posibilidad de cambiar y ser perdonados. El objetivo es poder presentarnos sin mancha delante de Dios. ¿Te imaginas llegar limpio? ¿Te imaginas estar delante de Dios, pero limpio? Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. En el versículo 23 vamos a ver lo siguiente que se está marcando en este momento. Dice, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es una historia de perseverancia y fidelidad en medio de las pruebas y desafíos. Nos recuerda que a pesar de las dificultades podemos encontrar fortaleza, siempre y cuando tengamos fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Si permanecemos fundamentados y firmes en nuestra fe, podemos reconciliarnos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar raíces en una buena tierra evangélica, aguantar, soportar, estar seguro y crecer fuerte. No alejarnos de la esperanza del Evangelio porque mantiene las circunstancias, las pruebas, las desilusiones y las experiencias diarias en la perspectiva adecuada. Todos pasaremos por ello. La esperanza del Evangelio incluye la promesa de paz y consuelo del Espíritu. Muchas distracciones o incluso ligeras variaciones nos alejan del importante trabajo para el cual se nos ha asignado en la tierra. Así que tengamos paciencia, que obviamente estamos en el camino correcto. En el capítulo 2, a través de estas palabras, vamos a
ver la conexión con Cristo en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6 que se está marcando en este momento? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La historia que se nos revela aquí es la de una relación transformadora con Cristo. Imagina el poder de recibir a Cristo en tu vida y caminar en su luz. Esta es una historia que nos recuerda que nuestra fe no es estática, sino una jornada continua de crecimiento, de transformación. En el versículo 10 dice, y vosotros estáis contemplados en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí se está marcando el versículo 10. Esta es una historia de plenitud, suficiencia en Cristo. En Él encontramos todo lo que necesitamos para ser plenos y satisfechos. El versículo 12, vamos a ver lo que dice el versículo 12, que es muy importante que se está marcando. Dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Eso es lo que dice. El bautismo, obviamente que el bautismo, la cual vemos en la imagen, es una ordenanza que muchos hemos efectuado y que muchos se rehúsan, ¿verdad? Para muchos, pues, que hemos pasado por eso nos resulta fácil, pero muchos todavía se rehúsan. El bautismo es símbolo de la muerte y la resurrección, así como el hombre sale del sepulcro a una nueva vida, la inmortalidad y a la vida eterna, así va al agua del bautismo, es sepultado ahí y sale de nuevo a una nueva vida sobre la tierra. Una vez liberado de sus pecados, es una nueva criatura con un corazón nuevo, con nuevas perspectivas y con esperanzas brillantes y gloriosas, que es lo importante. Ojalá que todos tomemos esa decisión de bautizarse, obviamente ser hombres nuevos. Veamos lo que dice en el versículo 13. Que se está marcando, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es lo que dice. La historia que encontramos aquí es un regalo, pues, ¿no? La vida eterna y el perdón de nuestros pecados a través de Cristo. Imagina el peso que se levanta cuando nuestros pecados son perdonados y se nos da la vida eterna. Esta es la historia que conmueve, pues, profundamente y nos hace apreciar el regalo de Cristo. Perdonar nuestros pecados. Ahora, en el capítulo 3 descubriremos la belleza de vivir una vida centrada en Cristo. En el versículo 1 y 2, Pablo nos insta a buscar las cosas de arriba. Eso es lo que dice en el versículo 2 que se está marcando. Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La historia que se nos revela aquí es la de una búsqueda que tenemos que hacer. Imaginemos el anhelo de buscar las cosas de Dios y estar conectados con Cristo en un nivel espiritual profundo. Esta es una historia que nos llama a una vida de significado y propósito más allá de lo terrenal. No solamente, obviamente, es algo pequeño, sino algo muy grande. Una pregunta para que lo puedas responder tú o a solas es: ¿cómo está tu mirada? Mira lo que dice ahí en el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A dónde miras más? ¿A las cosas de arriba o a las cosas de la tierra? ¿Seguro que estás mirando las cosas de arriba? Si es así, te felicito, mi hermano. Qué bueno. Sigue así. Y si no, mi hermano, tenemos que cambiar el mundo. Mucho nos jala, mucho nos vende. Tenemos que cambiar. Todavía hay tiempo. Quizás por eso Dios quiere que sigamos vivos un día más. Podemos empezar. Esta es la historia de transformación de la mente. Y no solamente de la mente, de nuestro corazón también. Los versículos 9 y 10 nos habla de despojos del hombre viejo y vestidos del hombre nuevo. Versículo 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10: y habiéndoos revestido del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó.
Tenemos que despojarnos. Eso se hace el día que nos bautizamos, pero ya muchos lo hemos olvidado. Ese día nos despojamos del hombre viejo y nos vestimos del hombre nuevo, un hombre que deseaba seguir a Cristo. Pero el mundo nos ha hecho olvidar eso. Es por eso que cada domingo, mi amigo, al asistir y participar de la Santa Cena, renovamos ese convenio. Ahora, los versículos 13 y 14 nos hablan de perdonar, como Cristo nos perdonó. ¿Qué dice? Dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. El versículo 17, Pablo nos llama a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Leámoslo lo que dice. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esta es una historia de adoración, gratitud constante. Nos recuerda que cada aspecto de nuestra vida puede ser una expresión de amor y servicio a Dios. En todo momento, agradecer por todo lo que nos pasa en el día, por todas las bendiciones. Que ese es el objetivo. El capítulo 4, a través de estas palabras finales de Pablo, vamos a descubrir la importancia de la oración, la amistad y obviamente algunos otros temas. El versículo 2, Pablo nos insta a perseverar en la oración y a velar en ella con acción de gracias. Dice el versículo 2, que se está marcando, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué bonito. ¿Cuántas oraciones? ¿Cuántas veces te acuerdas de Dios al día? ¿Cuántas veces oras al día? ¿Crees que oras bastante? ¿Sabías que hay más gente que ora que uno? Hay otras congregaciones que oran 5 veces al día, mi hermano. 5 veces. Y a veces nosotros ni una vez. El versículo 6 nos dice cómo responder a los demás. El versículo 6 lo vamos a ver, obviamente, que... el versículo 3 también. Tenemos que ministrar el Evangelio, nos habla acerca de, en el versículo 3, orando también juntamente por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de proclamar el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo, ¿verdad? Él obviamente pasaba por estos dilemas y vemos de que el Evangelio, si no se predica, pues no hay avance. Ahora llegamos al versículo 6 que se está marcando y dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debemos responder? Tener amor y compasión en nuestras interacciones diarias. Nos recuerda que nuestras palabras pueden ser instrumentos de paz y amor en un mundo que a menudo pues necesita a veces tranquilidad. Si cuando compartes el Evangelio, mi amigo, te enojas, entonces ese no es el camino, no es la forma. Tenemos que bajar los decibeles, el volumen del enojo. A veces alguien está hablando del Evangelio y no escucha, no le presta atención y eso nos enoja, nos molesta. Siempre hay que tener paciencia, porque no es fácil el Evangelio para los demás. No seamos fanáticos. Un fanático es cuando se ciega y no escucha a los demás, no oye porque cree que solamente él tiene la razón y eso no está bien. Nosotros somos cristianos porque amamos y creemos en Cristo y tenemos que amar al prójimo también. Con todas sus diferencias, acepten o no acepten el Evangelio. Llegamos al final de la clase. Ser cristiano es ser alegre, dice. ¿Cuál sería el resumen del libro de Filipenses? El libro de Filipenses vemos la epístola que es un llamado a la alegría y la gratitud en medio de las dificultades. Pablo nos muestra que la verdadera alegría no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Si tienes una mejor relación con Cristo, déjame decirte que vas a estar alegre.
vas a estar alegre, a pesar de las circunstancias. Nos anima a considerar todo como pérdida en comparación con el conocimiento de Jesús y a vivir con humildad y servicio. Además, nos recuerda que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús cuando confiamos en Él y oramos en gratitud. El libro de Colosenses nos sumerge en la profundidad espiritual de Cristo. Él nos dice que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad y que debemos centrar nuestras vidas en Él. Nos llama a mantener nuestros pensamientos en las cosas de arriba y a vivir una vida transformada por Cristo. Pablo también nos insta a perdonar como Cristo nos perdonó y a vivir en unidad. Además nos recuerda la importancia de la perseverancia en la oración y la gratitud. Estas epístolas de Filipenses y Colosenses nos ofrecen enseñanzas profundas sobre la alegría, la gratitud, la profundidad espiritual, el perdón, la unidad y la perseverancia en la oración. Nos desafían a vivir vidas que reflejen la gloria de Cristo en todo lo que hacemos. Así que, ¿es importante? Por supuesto que es importante. Les invito a sumergirse en estas epístolas, a aplicar sus lecciones en sus vidas y a experimentar la transformación que solo Cristo puede ofrecer. Que la alegría, la gratitud y la profundidad espiritual sean sus guías mientras seguimos a nuestro Salvador. Gracias, muchas gracias por unirse a nosotros en este emocionante viaje espiritual con Pablo. Pablo no lo dijo, pero creo que hoy se resumiría su mensaje. Si tienes tiempo, mi hermano, para preocuparte, entonces tienes tiempo para orar. Por lo que debes cambiar tus preocupaciones por oraciones. Oremos más y preocupémonos menos. Que ese sea nuestra meta, nuestro deseo. Que tengamos una bonita y hermosa semana. Muchas gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Gracias.